hasta que al final hubo una denuncia anónima y un fiscal valiente, que ahora le han quitado de en medio, por cierto. ¿Qué fiscal? Stampa. Relación íntima que apuntaba el ex jefe jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, entre la letrada Marta Flor y el fiscal Stampa, que podía haber presuntamente dado origen también a esa serie de infiltraciones, o bueno, como se han ido denominando en los diferentes medios donde se han publicado chats de intercambio de información, en fin, esto son cosas que están ahí conjeturas. Pero claro, nosotros lo que hemos hecho es pedir ampliación de este recurso que planteamos el 26 de junio pasado, donde se nos había dado la oportunidad de recurrir, de ampliar la información. Yo lo que hemos pedido hoy también, tanto a la Fiscalía Superior de Madrid como a la Fiscalía General del Estado, en relación a lo que hemos ido publicando posteriormente a los pantallazos de esos presuntos planes de boda de la letrada de Podemos con el fiscal Stampa, y además también todas las informaciones que hemos ido recabando, no solamente ya del caso Tandem, como esa carta de Villarejo donde apunta a esa presunta financiación irregular o controvertida de Podemos, donde ha quedado también eso la Audiencia Nacional, si el fiscal Stampa le puso asunto o no para poder investigar cosas tan graves, o hemos también pedido que se abra investigación sobre la actuación del fiscal Stampa en el... Posiblemente el delincuente es Pablo Iglesias, en una trama que, como han desvelado esta semana El Confidencial y El Mundo, en una trama en la cual participaba la Fiscalía Anticorrupción, dos fiscales anticorrupción, para acabar con Eduardo Inda de la mano de Podemos, Dina Busselham y presumiblemente también algún miembro de la Fiscalía Anticorrupción. Fundieron unas conversaciones a través de WhatsApp o de teléfono móvil en las que la abogada de Podemos, Marta Flor, hablaba de la relación personal que tiene con uno de los fiscales anticorrupción, que es el señor Stampa. Ver una información como esa, de una relación, digamos, que va más allá de verse en el juzgado, de una abogada de una de las partes con un fiscal anticorrupción, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció cuando se enteró que habría hecho usted? La misma que le produjo a usted y que le produjo seguramente al señor que está en la puerta. Una escandalosa, y que yo sé lo que yo hubiese hecho en ese momento. Apartar al fiscal. Apartar inmediatamente al fiscal, y si como yo sé o creo que administrativamente este señor está en comisión de servicio, la cobertura de plazas en comisión de servicio temporal es algo realmente frecuente. Cuando hay necesidad, hay un hueco, se cubre por un señor que voluntariamente viene de Las Palmas o de Albacete y lo metemos. Lo que yo hubiese hecho, si administrativamente era posible, yo no soy especialista y eso lo tendrá que decir el fiscal instructor, si eso era posible, haber en ese mismo día removido esa comisión de servicio y haber mandado al fiscal a su lugar de destino. Informaros que en esta misma mañana se presentará en la Fiscalía Anticorrupción denuncia contra Pablo Iglesias, Dina Busselham, Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa por delitos de denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delitos, revelación de secreto, estafa procesal, tráfico de influencias. No vamos a permitir que esos mismos que instigan la violencia y que luego la niegan, encima vivan en la impunidad de la mentira, del engaño y de la falsificación de noticias. Que lo hizo, y luego le quitaron de en medio misteriosamente la fiscal general. Lo único que ha conseguido hasta el momento es atacar a la Fiscalía. Vincula a uno de los dos fiscales de la causa Tandem, él personalmente, al entorno Podemos, y ha conseguido, Stampa, ¿no? Y ha conseguido que Ignacio Stampa haya salido de la causa judicial de una manera absolutamente aleatoria. Un tío que estaba trabajando desde hacía 3 años absolutamente en una causa contra Villarejo, pero ha conseguido apartarlo. Usted sabe que se le atribuye a usted, y eso creo que es un dato objetivo, haber apartado de su juicio al que inicialmente era su fiscal, el señor don Ignacio Stampa. ¿Sería correcto decir que usted consiguió... Bueno, sabe que le ha escrito un libro, y usted ha sido muy crítico con ese libro, lo ha comparado con el relato de doña Rocío Carrasco, del libro del complot. No he hablado de no hablo de término Rocito, que es una forma un poco ilustrativa de cuando alguien se pone a llorar por las esquinas, ¿no? ¿Comparte el criterio de que usted consiguió apartar de su caso al fiscal Stampa? No, en absoluto. Yo creo que tanto la señora Delgado como gran parte de la Fiscalía se dieron cuenta las maniobras, no solamente de
de este señor, sino de su compañero Serrano, por alterar, probablemente siguiendo las directrices del CNI, el sumario, hasta tal extremo de que, insisto, ellos dos alardearon de haber amenazado y coaccionado al primer juez instructor hasta el extremo de que le obligaron a marcharse de la Audiencia Nacional, y eso lo ha recogido algún periodista, incluso creo que el Kaiser escribió un libro sobre ello, contando que estos dos fiscales habían amenazado y chantajeado al juez. Ese tema yo lo puse en conocimiento de la autoridad judicial y dijeron, bueno, que era un tema interno. No era un tema interno, porque además esos fiscales fueron a la presentación del libro, con lo cual se demuestra que existen varios tipos de códigos penales, como ya he dicho, ¿no? Los amigos, los enemigos, los que jueces y fiscales entre sí, y Villarejo, ¿no? Entonces, este sujeto, al final, según muchos llegaron a sospechar, fue uno de los autores de la filtración de la famosa conversación que tuvo, vamos, que filtraron en un momento determinado en Moncloa.com, en esa página que digamos que creó el CNI exprofeso para acabar con la ministra de Justicia. Y entonces el elemento fundamental eran los famosos correos que tuvo este señor con correos en una forma, digamos, gráfica de la relación que tuvo con la abogada de Podemos, y me temo que no era el primer caso, que ya eran muchos más casos que había tenido este señor, que era muy dado, digamos, a mostrar cierto, aprovecharse de esa superioridad hasta tal extremo que hay un caso en Canarias donde llegó a seducir a la hija, creo que también abogada, de una persona a la que había imputado. Entonces, es decir, que no era el primer caso que este señor se dedica a eso, y bueno, y en la vida hay que ser consecuente, ¿no? Este señor, lo sorprendente es que esos famosos correos que le implicaban, el fiscal jefe Luzón le defendió a capa y espada, y cuando hubo una serie de actuaciones, él dijo, el fiscal muy campanudo dijo, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera la fiscalía que hacer público esos correos? Sí, pero no lo hizo. Es decir, esos correos jamás salieron a la luz. Imagínense qué hubiera pasado si ahora, en la época del fiscal general, con esta actuación que se sigue contra él, se hubieran llegado a conocer los correos del señor Serrano y del señor Estampa, ambos fiscales, como decía el teniente fiscal Navaja, auténticos miembros de la, digamos, de la escuela de filtradores de Toledo, ¿no? Que se pasaban el día filtrando. La mayoría de los casos es un escándalo que mi causa haya sido filtrada gratuitamente, y por más que yo lo he denunciado, nunca nadie ha querido investigar el origen de esas filtraciones. Sin duda, tengo la convicción personal de que el señor Estampa era uno de ellos. No sé con qué fin, no sé qué consiguió de la abogada de Podemos, porque de alguna manera, insisto, esa causa se archivó antes de que se llegara a profundizar, digamos, esa revelación de secreto que este señor hizo. Pero lo que está claro es que esta abogada de Podemos, por cierto, muy correcta y muy agradable, luego coincidí con ella en algún juicio, sabía con antelación el contenido de piezas que estaban declaradas secretas. Y claro, salvo que tenga dotes premonitorios o telepáticos, alguien le contaba lo que estaba pasando. Con la excusa de la productora de televisión, ha cobrado 600-700.000 euros anuales. Si preguntábamos a muchos internautas por el nombre del señor Villarejo, probablemente muchos dirían, ese que atacaba tanto a Podemos, y saquen siempre el tema del informe PISA. Usted ya ha aclarado que ese informe usted no lo escribió, no lo redactó, y que encima le parece, ha hablado en términos muy, muy duros de ese informe en el que se pretendía vincular a señor Pablo Iglesias con Irán, cosa que creo que él mismo reconoce en cuanto al programa de televisión Hispan TV, pero al partido, cosa que creo que nunca se ha podido demostrar, como que el partido había sido financiado por Irán. Y había datos falsos, datos de las fechas equivocadas y tal en ese informe. Pero la única parte que me queda duda al respecto es que es llamativo que si usted no tuvo nada que ver, porque se señala más al señor Gómez Gordo, ¿no?, como el autor, tal, es que la alineación de periodistas que lo publican son gente que hemos ido mencionando aquí, porque lo publica don Eduardo Inda en OK Diario, don José María Olmo en El Confidencial,
Doña Traellos en la web de la cadena SER, y si nos creemos lo que ha dicho el señor Ayuso, Jotilla lo lleva al País y ellos se niegan a que lo publique porque se oponen el señor Ayuso y el señor Caño. Con lo cual, son la gente que usted conoce en el sector de los medios de comunicación los que publican el informe PISA. Mire, le contesto por lo último. El señor José Antonio Hernández, espera un segundo que me estoy quedando sin batería en el tema. Llevamos casi ya. Sí, si quiere que hagamos una pausa, ¿vale? Usted manda. Que... No, vamos a ir más. No sé si va a tardar mucho. Ahora, estupendo. Ya me he puesto, me lo he enchufado. Esto le decía, vamos a ir, el señor José Antonio Hernández ha publicado él que el señor, Ayuso, junto con el director San Roldán, fueron a ver al señor Caño para preparar la campaña, digamos, contra mí, y que fueron a verlo a su despacho, y él lo ha dicho, lo ha declarado, y ninguno de los dos ha negado que... Ha publicado un artículo también en Fuentes donde decía que el señor Ayuso y el señor San Roldán habían... Porque lo único que hacía era todo el día brujolear, pero no trabajaba. Por eso, el que hubiera sido adjunto y se hubiera puesto a investigar mi vida, imagínate ese señor que no ha investigado en su vida a nadie, nada más que sus intereses. Bueno, insisto, mire, el informe PISA, es decir, esas personas habituales son las habituales en el Ministerio del Interior. Esos periodistas que usted me dice eran los que frecuentaban el Ministerio del Interior, que precisamente por frecuentar el Ministerio del Interior, yo les conocía, pero no eran fuentes mías, eran personas, no eran periodistas, eran periodistas que iban al Ministerio del Interior, a la policía, a la Guardia Civil y al CNI, que algunos de ellos tenían y tienen muy buenas relaciones con el CNI, me consta. Resulta que iban y tal. Yo ese informe, cuando lo vi y me lo comentaron, me pareció una chapuza tremenda, y lo he dicho siempre. Yo creo que fue mi opinión. Alguien tuvo la idea de hacer una vacuna para decir, vamos a hacer esta chapuza y así ya evitamos que haya un informe serio y formal. Que lo estábamos haciendo un grupo de personas que teníamos muy buena información, entre otras cosas, del servicio secreto venezolano, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que alguien dijo, vamos a colgarle a Villarejo en San Benito para que Podemos vaya contra él. Lo mismo que también me colgaron en San Benito con el señor Los Santos, diciendo que yo tal, cuando yo no tenía nada. Pero claro... Bueno, usted ya sabe que se le ha colgado el San Benito, bueno, también porque es quizá el nombre más conocido del tema de Granadinas. El documento es incontrovertible y está fuera de toda duda. Aunque el propio audio del que tanto se ha hablado, del señor Ferreras, se oye su voz diciendo que esa era cosa de Pino. Dice que fue Pino el que había engañado al señor Inda con el tema. Aunque fue Francisco Mercado. Yo no recuerdo el contenido de esa conversación porque y no he oído ese audio, porque no puedo oír todos los audios que se han comentado, que se han publicado sobre él, tengo cosas más serias que hacer, pero le puedo decir que de una u otra manera Ferreras en esa comida lo que me dice, yo no me creí nada de tal, porque yo le dije, oye, macho, ya te dije antes de que lo publicara que eso era full, que eso era chungo. Ya, pero como me lo había dicho tal, ¿sabes? Y es decir, yo soy el que le dice que no es correcto ese dato y él aún así, por sus razones, lo publica. Pero los medios dijeron todo lo contrario, que era yo el que le había dicho el dato. ¿Por qué? Porque el autor es el señor Francisco Mercado, ¿no? Que luego desapareció de OK Diario. Claro, otra de las personas que estaba todo el día detrás mía, muy íntimo amigo de Agustín Linares, fíjese, se le utilizó en su día hasta para encontrar la pista de Roldán, fíjese, si estamos hablando de... Bueno, es normal que en un momento determinado mi nombre ya sea una percha, como dicen ustedes los periodistas en el argot. Es decir, yo veo en la alerta de Google que lleva mi abogado para ver que todos los días hay 3 o 4 alertas donde sale mi apellido, muchas veces por noticias que no tengo nada que ver, ¿no? Oiga, usted ha tenido 2 comidas que sepamos con el señor Jaume Roures cuando todavía, aparte de ser editor de Público, cuando todavía era el primer ejecutivo de Mediapro. Que yo recuerde,
Pues se ha publicado que fueron dos, una el 28 de septiembre de 2021 y otra el 25 de 2022. Puede ser que me haya visto un par de veces, comí con él y comí para un proyecto que él tenía, que al final no ha llegado a buen puerto, pero no tengo nada más que reconocer que es un señor correcto, que cumple su palabra y que me dijo que pese a que no era muy de mi diversión, porque él se había enterado que yo en su momento había hecho algunas, digamos, investigaciones o había tenido información que le afectaba negativamente, que él pensaba que yo era un personaje, digamos, de una serie de ficción y tal, basada en hechos reales de mi vida y intentó, creo que, meterla en alguna plataforma y me dijo que esa plataforma había recibido todo tipo de amenazas y que por lo tanto abandonaba el Tigrado, pero eso fue todo. Es que lo llamativo de ese encuentro es que uno era el editor de un periódico al que usted había demandado, el Diario Público. Y he seguido dando caña, todavía. O sea, y que había escrito siempre... y todavía... Luego, entonces, aparece la entrevista, luego aparece usted en un programa de TV3 que producen ellos, con la entrevista más larga que se ha concedido nunca en la historia de ese programa. Que la más rentable, según me han dicho, porque creo que batieron todos los récords de audiencia, de publicidad y de tal. Creo que además provocó que cerraran el programa porque hubo una serie de amenazas, de amenazas y sobre todo de peticiones en el Parlamento de que cómo se me había dado tanto tiempo siendo Fue llamado el señor Rores al Parlamento por esta entrevista y otras cosas. Pero lo que más me intriga de esta es lo que ha dicho doña Patricia López, que en una entrevista en el canal de Mongolia, que es un medio de comunicación que dirige un ex periodista de Público, dice Patricia López, leo el de entrecomillado: casualidades de la vida, al día siguiente de firmar mi despido, entiendo que se refiere a Roures, comió con Villarejo. Yo creo que ha habido un pacto entre Villarejo y Roures, totalmente. A Roures le interesaban los audios de Villarejo. Eso dice doña Patricia López. Pero si él era el dueño de Público y tenía... O es que la señora López llevaba los audios públicos, luego se llevaba a su casa y no estaban allí en Público. El caso hace que yo, que soy una periodista de investigación, que estoy todo el rato en la calle, me meta en mi casa y a mí me dé miedo salir a la calle porque empiezo a recibir amenazas. Mira, la señora López, a la que no tengo el gusto de conocer, probablemente ha vivido mucho tiempo como biogeóloga oficial a mi costa. Si tú pones unas imágenes de antes y de ahora, es que he engordado más de 60 kilos. Por no salir de casa, por la ansiedad, por el miedo que te produce, ¿sabes? Pero yo no tengo la culpa ni de sus problemas, digamos, de gordura mórbida, que se presenta diciendo que por mi culpa no sale a la calle porque amenaza. Yo me gustaría que me dijera alguna vez, que diga alguna vez, si alguien le ha amenazado en mi nombre y si yo le he llamado alguna vez. Yo claro, sí he escuchado decir que se sentía amenazada de muerte por gente de su entorno. ¿Por qué? Claro, es que aquí todo el mundo se siente amenazado, pero todo el mundo luego... Y de verdad, si se sienten amenazados, no hablarían de mí. Sin embargo, todos los días hablan de mí cada vez más, ¿no? Usted dijo, me pareció entender, y si le entendí mal, corríjame, me pareció entender que una comparecencia en el Parlamento decía que usted había advertido a doña Patricia López de que alguien que le suministraba cocaína lo había colado estrilina dentro y podía morir, y que entonces le salvó la vida, ¿o me equivoqué? Perdón, eso fue en una comida que me pidieron que tuviera, me pidieron los de Izquierda Unida, que yo tuviera con el director de Público, que era el señor Bayo, con el responsable, no me acuerdo, María no sé qué, de Cataluña, del grupo de Público, no sé si era el grupo de Robles y tal, y los miembros de Izquierda Unida y tal, y precisamente en esa comida le dije, digo, no entiendo, esta chica que esté obsesionada conmigo, cuando ya a través de amigos comunes le he dicho, oye, no vayas a la calle Huerta, donde ella pillaba la coca que consumía, porque hay un tipo que la está mezclando con estrinina y tal, y ya ha habido problemas. Eso fue yo estuve allí destinado y todavía tenía viejas fuentes, viejos confidentes que de vez en cuando me contaban esas cosas. Entonces, no soy yo, yo creo que lo comento, pero es uno de los miembros de Izquierda Unida que dice, es verdad,
Es verdad, ya se lo advertimos en ese sentido y tal. Es decir, que esa señora tenía que estar agradecida. Entonces, yo no tengo la culpa si la señora ha consumido o no ha consumido, si tiene problemas o no tiene problemas, si engorda o no engorda por mí. Yo no tengo la culpa de su vida. Yo no he hablado con ella en mi vida. Oiga, ya que hemos metido la cocaína en la ecuación, me acuerdo que en sede parlamentaria, cuando le preguntaban por el señor Moragas, usted dijo del señor Moragas que creía que el motivo por el que lo apartó el señor Rajoy de su gabinete era porque tenía los mismos gustos que el señor Martel, el abogado Cristóbal Martel. ¿Estaba refiriéndose a hablar de esos gustos del señor Moragas y el señor Martel a lo mismo que le está atribuyendo a doña Patricia López? Bueno, yo sé que había mucho interés de los mozos en identificar, digamos, un bar donde frecuentaban estos dos señores, junto con un detective muy famoso de Cataluña, que era, creo que un bar, me parece, del ex marido de Victoria Álvarez. Y solía ir un camello con mucha frecuencia. Todos los mozos estuvieron detrás del tema. Yo no he visto nunca consumir a uno y a otro, pero las informaciones que me han dicho es que tal. Cosa que yo, como no es ilegal, nunca lo tengo en cuenta. Lo único que yo estoy dispuesto siempre, cuando me han tildado de cosas, en cualquier momento, ante cualquier actuación, en el juzgado incluso, a que nos hagan todos pruebas de coca, a ver quién la consume y quién no. Oiga, ¿y con el señor Juan Carlos Monedero tuvo alguna reunión? Que se ha insinuado que en su agenda figuraba, pero de verdad se reunió. Él creo que lo ha negado, pero le pregunto, ¿ha tenido alguna reunión con el señor Monedero? Mire, insisto, entrar en conflictos con el señor Monedero, con tal, con Gloria. Sí, Gloria Elizo es una de las primeras diputadas de Unidas Podemos que ha mostrado su apoyo a Yolanda Díaz y a su proyecto Sumar. Gloria que hizo además un libro contra mí y tal, se enfadó. Y se enfadó porque esa señora fue un correo mío, es verdad, y además, como lo negó, hay facturas donde yo le pagaba a un despacho porque yo tenía un nombre de cobertura para que si alguien preguntara por mí y tal, le dijeran que no estaba en ese momento. Y no pasa nada. Entonces, de verdad, no quiero entrar. Para mí, y lo he dicho públicamente, Podemos era un proyecto político muy interesante que se vino abajo, pero tuvo mis simpatías todo el tiempo y ojalá hubiera servido para lo que pretendían, que era mover un poco y abrir la ventana de la clase política que... ¿Sabe que doña Gloria Elizo le llama a usted el emérito de las cloacas? Es lo que ha dicho Gloria Elizo de usted. Bueno, pobre chica, ya le digo, yo lo siento por ella, pero ella trabajó para mí y ella lo sabe.